Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Hola a quienes nos acompañan en línea. Mi nombre es Andrea Aguilar, soy socióloga del área de artesanía del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, quien organiza en conjunto con la Fundación Artesanías de Chile esta Gran Feria Nacional de Artesanía 2021 en esta misma página web. Primero que todo, obviamente, invitarlos a, después del conversatorio, darse un paseo por esta página que tiene muchas obras de alta calidad de más de 29 organizaciones a lo largo del país que demuestran el esfuerzo y los oficios que hoy tenemos dentro de Chile. Quiero saludar también especialmente a las miembros del panel que nos acompañan hoy, que vamos a hablar temas para acercarnos hacia lo que es la artesanía urbana, su historia, el contexto actual, sus principales logros y sus principales desafíos y también problemáticas que obviamente existen dentro del sector. Para ello, hoy nos acompaña, como pueden ver, en primer lugar quiero nombrar a la señora Alicia Cáceres, maestra artesana, de gran trayectoria, merecedora de la Orden al Mérito, Pablo Neruda, autora también del libro Artesanía Urbana en Chile, que hizo en conjunto con este ministerio, a Claudia Hurtado, directora ejecutiva de la Fundación Artesanías de Chile, a Gabriela Fontana, presidenta del Colegio de Artesanos, a Angélica Wilson, antropóloga, experta en artesanía y miembro del Comité de Fundación Artesanías de Chile, y Beatriz Espinosa, que también es miembro del Comité de Artesanías de Chile. Y eso, bueno, para partir, vamos a partir con la señora Alicia Cáceres, que nos podría contextualizar un poco, también a partir del libro que ella creó, de los principales hitos de la artesanía urbana en Chile y los principales desafíos y problemáticas que ella identifica para lograr un mejor desarrollo del sector. Señora Alicia. Muy buenas tardes. Mire, la verdad es que sí, me están escuchando bien. Sí, yo lo escucho. ¿Lo escuchan ya. Sí, maestro, lo escuchamos. El interés mío es destacar aquello que siempre ha estado invisibilizado, que es la artesanía, porque es muy fuerte digamos, lo que es la artesanía tradicional. Entonces, siempre los artesanos urbanos desaparecemos del espectro cultural. Y así fue como me motivé a escribir acerca de varios artesanos que ya no están y que yo los encontré en esta ruta de la artesanía desde 1959 a esta parte, como Raúl Celi, Prado, Manzanito, Héctor Rivera, y así se fue dando esta posibilidad de escribir, que fue muy bien acogida por el Ministerio de la Cultura, en la persona de Bárbara Velasco, que se interesó y me ayudó a imprimir el libro. Fue muy emocionante el lanzamiento del libro porque se hizo para el 19 de marzo, parece en una antigua ceremonia del Día del Artesano, pero dándole importancia a la participación de la mujer.
Fue en la misma calle Bandera, estuvo la ministra Consuelo, la ministra. Pero lo que más me interesa a mí es hacer algunas preguntas un tanto impertinentes como siempre he sido yo. Esta apertura que se está dando para comprar artesanía urbana, o sea, integrar al artesano urbano al quehacer de la galería de la Fundación Artesanía de Chile, es una cosa momentánea por el efecto de la pandemia o va a quedar institucionalizado como para seguir en esto en un futuro. Esto me interesa mucho, cómo se va a perdurar. Sigo con las preguntas y después me las responden. No, señora Alicia. Si gusta, le vamos respondiendo enseguida como para hacer más dinámica la conversación. No sé si les parece. Justamente por eso está hoy en día invitada de honor Claudia Hurtado, que nos va a contar justamente sobre este proyecto que se denomina Promoción y Fomento de la Artesanía Urbana como Expresión Contemporánea con Identidad Cultural, que es una iniciativa financiada por Iberartesanía, gestionada por el Ministerio y ejecutada por la Fundación, y ellos llevan todo el detalle del operativo. Entonces sería súper bueno, Claudia, si pudieras contestar o desarrollar un poco el resumen del proyecto, sus principales hitos, y por último contestar un poquito a la señora Alicia. Y luego volvemos con la señora Alicia también. Muy buenas tardes, señora Alicia. Mucho gusto de escucharla, un placer. Y efectivamente, nosotros, producto de la pandemia, ¿no es cierto?, tuvimos y estamos teniendo una cercanía grande con el Ministerio de la Cultura. Y desde ese lugar nació el interés de apoyar a los artesanos urbanos, además de nuestra misión principal que tiene que ver con los artesanos tradicionales de Chile, a través de un fondo de compra que este fondo nos iba a traspasar a través del Ministerio Iberartesanía. En ese momento nosotros dijimos, nos parece, porque es la manera de apoyarlo y obviamente creemos que es también importante de que la Fundación apoye a artesanos que están fuera, digamos, del ámbito de la artesanía tradicional. Pero sí, una cosa muy importante para nosotros es delimitar el espacio. Es decir, nosotros tenemos un fondo de compra asignado, que eso es lo que nosotros estamos hoy día manejando y estamos sumando, digamos, 350 artesanos que son artesanos urbanos, y esos 350 artesanos tienen un fondo de compra asignado. El otro fondo de compra de la Fundación es para los artesanos tradicionales, es decir, son dos cosas distintas. Cuando usted pregunta si nosotros esto es permanente, bueno, esto va a también depender de cómo nosotros vamos a hacer rotar este fondo de compra. Para nosotros es muy importante ser la entidad que representa a los artesanos de Chile, y sabemos que los artesanos también están considerados por estatuto dentro de nuestra fundación, los artesanos urbanos. Pero sí, claramente, nosotros tenemos un primer mandato, ¿cierto?, que tiene que ver con los artesanos tradicionales, no por desmerecer a los urbanos, simplemente porque históricamente ha sido de esa manera. Esto es una aposta, yo soy creo que soy la cuarta o quinta de las directoras, me hago cargo de mi gestión, soy súper consciente de que mucho ha pasado. A mí la primera pregunta que se me hizo cuando fui al seminario que hay de artesanía el mes de septiembre fue si la artesanía urbana estaba considerada dentro de los estatutos de la Fundación. Y yo la verdad es que dije que sí, porque es la verdad. O sea, me dijeron, estamos tan agradecidos de que tú, la única persona que ha dicho que sí, antes había negado.
No lo puedo negar, pero sí también tenemos que ser súper honestos de cuáles son los límites y que la fundación puede asumir con respecto. En la medida que nosotros veamos que esto va rotando el fondo, ¿no es cierto? Se va vendiendo. Nosotros obviamente que ese capital se va a invertir en comprarle a los artesanos urbanos. ¿Ah? Eso está así y es una responsabilidad y un compromiso nuestro. Nosotros hicimos un compromiso que la venta de la artesanía urbana va a ser a través de nuestro canal de e-commerce, es decir, nuestra página web. No va a ser en las tiendas, considerando efectivamente que a lo mejor, si esto toma mayor relevancia en el tiempo, nosotros podemos hacer una versión de artesanía de Chile urbana. Hay un gran porcentaje, todavía no lo tenemos bien resuelto en términos de números, pero de estos 350 artesanos, un gran número son orfebres, muy grande. Sería una muy buena noticia que nosotros pudiéramos tener toda la orfebrería, platería, rutrafe, etcétera, de Chile en la fundación. Y que eso fuera un modelo comercial también en sí. Por eso creo de que una cosa no va a topar, por lo menos para mi parecer, la artesanía urbana puede ser bien acogida en los límites de que nosotros tenemos considerado lo que es la artesanía tradicional. No sé si le respondo, aquí estoy para sus dudas y consultas. Muchas gracias, Claudia. Señora Alicia, continúe con su intervención. Si es que resulta comercial, va a ser institucionalizada esta apertura. Esa es la pregunta. Y la otra cosa fundamental es cómo se accederá a esta concha. Van a postular, leí por ahí que están abiertas las postulaciones. ¿Y qué requisitos se necesitan para que los artesanos postulen? Porque la idea que yo propongo es que, como mi insolencia es siempre digo y hablo, es darle la posibilidad a artesanos jóvenes. Hay 2 o 3 artesanos de trayectoria, señora Claudia, que partieron vendiendo en la calle. Entonces no es un mérito en contra, no es algo en contra para haber vendido en la calle. No lo digo por mí, porque yo tuve todas las oportunidades con mi esposo. Tuvimos galerías de artesanía urbana, galerías de SEMA, la feria de la Universidad Católica, cosas que hemos perdido. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Porque los artesanos urbanos no tienen un espacio patrimonial. ¿Por qué no hay, como en Buenos Aires, un espacio donde se puedan hacer ventas, en que se vaya sorteando las posibilidades de estar ahí? Son muchas mis metas y mis peticiones, perdones. No es para mí, es para los demás. Muchas gracias, señora Alicia. Claudia, le contesto, Andrea. A ver, primero de contarle a la señora Alicia que nosotros estamos en un proceso justamente de postulación y ya tenemos alrededor de 200 artesanos que han postulado. Se están revisando los productos y obviamente después de una selección, una curatoría de ver los productos, las fotografías y lo que significa, digamos, que este proceso selectivo, ellos van a poder ingresar y esas personas van a estar en nuestra plataforma comercial, ¿ya? En Internet.
cuando usted dice que necesita tener como una cierta certeza de que esas personas estén, bueno, va a depender. O sea, la verdad es que nosotros en este momento vamos a hacer todo lo posible para que esto circule, pero nosotros no tenemos recursos infinitos. ¿Ah? Tenemos un fondo de compra asignado y ese fondo de compra es acotado. A mí me encantaría decirle, señora Alicia, porque a lo mejor en un futuro lo podemos hacer. El sueño que tiene usted a mí me parece muy válido. Pero yo creo que el primer punto es partir por lo que estamos haciendo. ¿Eh? Hoy día es acoger en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, a estos artesanos urbanos para que estén en nuestra plataforma y con ese recurso que tenemos, que es acotado, vamos a comprar y vamos a vender. Si nosotros tuviéramos recursos ilimitados para hacerlo, yo le digo inmediatamente hagamos algo efectivamente de buen nivel para que esos artesanos tuvieran una buena plataforma, no solamente virtual. Pero creo que yo no le puedo asegurar nada, simplemente decirle que estamos comprometidos con hacerlo con lo que estamos haciendo hoy día. Y eso es tomar, digamos, aceptar y hacernos cargo de 350 artesanos urbanos que estén comercialmente en nuestra plataforma y que en la medida que estos productos se van vendiendo, nosotros vamos volviendo a comprarles, que ese es el sistema que nosotros tenemos también con los artesanos tradicionales. Los recursos son finitos y nuestras expectativas son infinitas, pero también tenemos que ser súper realistas y a mí me gusta ser muy veraz, no comprometerme más allá de lo que no podemos, porque si no es un engaño. ¿Eh? Yo creo que si a mí me conocen, yo soy una persona muy proactiva, me gusta mucho ser responsable con el trabajo y creo que la diferencia la vamos a hacer unidos y esta conversación para mí era muy importante porque también la fundación tiene una tradición que es tradición artesana en términos de cómo es la artesanía tradicional. Entonces también el abrir las puertas a una artesanía urbana puede producir y ha producido probablemente ciertos como aprensiones. ¿Eh? El que abre la puerta no la puede cerrar muchas veces. Pero nosotros abrimos la puerta con estas no son limitaciones, sino con estas realidades, ¿eh? Con la realidad. Así que la voluntad está, señora Alicia. Yo creo que usted es una mujer tremendamente valiosa, ha dado una lucha por la artesanía urbana que me parece muy válida y en ese sentido estamos muy dispuestos a acogerla y si tenemos que explicarle y volver a explicarle, lo vamos a hacer. Debería haber partido por agradecer esta apertura, pero siempre soy de las que me lanzo nomás. La verdad, yo desde el 2010, en el año 2010, esto se creó en el 2003, por ahí, bueno, ya las fechas se me enredaron. He estado pidiendo esta apertura y usted la ha concedido. Usted ha hecho una apertura muy valiosa para nosotros, hecho que agradezco y disculpe, soy así, me queda poco tiempo tal vez. Por eso siempre digo lo que pienso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Alicia. Muchas gracias, Claudia, también. Ahora, para continuar con la conversación, quiero invitar a que intervenga también la mirada más contemporánea de Gabriela, en su calidad de orfebre con más de 20 años de experiencia y también con sus capacidades y experiencia en gestión cultural y en asociatividad dentro del sector. No sé, Gabriela, ¿cómo ves tú hoy el desarrollo de la artesanía urbana? La misma pregunta que tal vez se hace la señora Alicia, como cuáles han sido sus fortalezas, cómo se ha ido como fortaleciendo en el tiempo, pero al mismo tiempo, cuáles son los principales problemas o cómo tú ves cómo podría ser un desarrollo de este sector. Primero que todo, saludarlas a cada una. Yo estoy muy grata
sorprendida por el panel femenino que tenemos, así que muy contenta. No es menor también que seamos todas féminas, así que muy contenta por eso. Nada, pues presentarme primero para las personas que están escuchando y que nos están viendo en esta transmisión en la Feria Nacional de Artesanía de modo online. Mi nombre es Gabriela Fontana, soy orfebre y pedagoga y actualmente presidenta del Colegio Profesional de Artesanos Chilenos, que es una asociación gremial que tiene la mayor trayectoria del país y que está permanentemente actualizada y que está funcionando. Evidentemente, lo que hablaba la señora Alicia, que también ella es fundadora de esta asociación gremial en la cual nosotros participamos, y ella es un referente para todos nosotros, sobre todo para estas nuevas juventudes en la cual yo me inserto, ¿cierto?, en aquello, y llevamos, digamos, como una bandera sobre la artesanía. Pero en este gran campo de la artesanía, obviamente que entre nosotros los pares no tenemos divisiones ni clasificación alguna. Encontramos que la artesanía es una, pero indudablemente se diferencia por los distintos tipos de territorios que nosotros mismos habitamos. Entonces, ese es como el puntapié inicial para poder reconocer y diferenciar, ¿cierto?, las distintas expresiones y culturas que nos permiten, digamos, crear patrimonio e identidad. Si bien la artesanía urbana es, digamos, en el contexto histórico, es uno de los movimientos de obrero, o sea, por decirlo así, el movimiento obrero nacional, una de las mayores tradiciones de Chile, en cuanto, digámoslo así, en cuanto al contexto histórico. Entonces, se funda, ¿cierto?, desde las primeras crisis, a partir de finales del siglo XVIII, términos del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando nuestra capacidad de innovación industrial empieza a actualizarse también. Entonces, si bien ahí toma un protagonismo, digamos, el movimiento artesanal urbano y se genera, digamos, esta proyección y de alguna manera una frescura para poder ir en socorro, que ese era como el objetivo principal de este movimiento, y que actualmente eso por tradición así ha sido. Gratamente nosotros seguimos dentro de nuestros estatutos y de nuestros reglamentos internos una especie de asociación gremial también que protege a nuestros colegiados. Sin lugar a dudas, también es una organización que acoge a distintos artesanos urbanos y que a su vez también son dirigentes de otras organizaciones. Por lo tanto, se va creando, digamos, como esta bandera, digamos, no es defender, sino que es salvaguardar y relevar, digamos, de alguna manera, la vocación de artesanía del artesano urbano. Porque si bien desde la perspectiva de las urbes, es distinta el movimiento mercantil o el intercambio comercial que en los territorios más rurales, donde es más primigenia la expresión artesanal. Sin lugar a dudas, siempre ha sido muy difícil y muy complejo poder clasificar nuestro sector y al mismo tiempo comprender todas las grandes demandas que tiene. Porque en primera instancia estaba de alguna forma identificada con los sectores más industriales. Pero después, ¿cierto?, cuando llega el tema de la educación industrial, empiezan a hacer la escuela de arte y oficios por la USACH, entonces va teniendo otra directriz, entonces se acoge más al arte y el oficio, bueno, y en ese discurso, digamos, la artesanía urbana entraba dentro de estas catalogaciones de arte y oficio, porque el arte
obviamente se reflejaba un oficio, pero no necesariamente un oficio, sí un arte. Pero después cuando ya empezó a evolucionar, digamos, con la artesanía urbana desde una mirada desde la vocación, desde el arte popular, ¿cierto? Empiezan a generarse, digamos, estas nuevas muestras en donde las bellas artes y el arte popular se hacen una manifestación. Entonces, nosotros estamos, esa es como nuestra mirada hoy en día, de poder relevar la artesanía como un arte popular. Si bien hace 40 años atrás, con la crisis, o sea, con la crisis política social que vivió nuestro país, ¿cierto? El gobierno militar, para poder evolucionar, digamos, en esta crisis, la artesanía se derivó, digamos, a un campo más comercial. Pero hoy día nosotros estamos queriendo relevar y retomar ese camino del arte popular, de llevarlo como una expresión cultural, con identidad, perdón, y más allá, digamos, de las divisiones, generar obviamente un rescate patrimonial y cultural de nuestra identidad. Eso un poco. Gracias, Gabriela. Toma agüita, no te vayas, te estás como con la garganta seca tanto hablar. Muy interesante todos los hitos que nombraste y también como los conceptos que se asocian a la artesanía urbana, y además hace como muy ideal eso para continuar la conversación con Angélica Wilson y con Beatriz Espinosa, en tanto ellas participan del Comité de la Fundación Artesanías de Chile, pero además están aquí presentes en cuanto fueron autoras e investigadoras de una pequeña investigación que hizo la Fundación con respecto a la artesanía urbana, donde presentan un bosquejo de una definición, ¿no? Y además también es muy interesante que en un anexo que tienen realizan distinciones entre artesanía y arte popular. Entonces, no sé si quiere partir Angélica Wilson o Beatriz describiendo un poco cómo fue ese trabajo y cuáles fueron sus principales conclusiones. Claro. Mira, este trabajo en el fondo se hace justamente dentro de Fundación Artesanía de Chile, en el marco de apertura, ¿no es cierto?, de esta línea de trabajo con el artesanado urbano, ¿ya? Y por lo tanto, se consideró que era súper importante recoger un poco de datos históricos, hacer como alguna reflexión respecto a las conceptualizaciones que se habían trabajado básicamente a nivel académico, a nivel de las políticas públicas, ¿te fijas? Darle como una vuelta a todo eso. Entonces yo creo que de ahí salieron cosas bien interesantes y que yo podría reseñar algunas. Cuando analizamos el referente histórico, yo creo que lo que plantea Gabriela, que el artesanado urbano tiene un referente histórico que es muy importante, porque cuando nos situamos, ¿no es cierto?, en la sociedad colonial, preindustrial, en el fondo, todos los servicios de la urbe los brindaban los artesanos. Ya, y hay muchos documentos históricos sobre el aporte del artesanado, ¿no es cierto?, a la vida en la ciudad. Y de hecho, si uno piensa, hay documentos históricos que tienen que ver, ¿no es cierto?, donde se habla del gremio de los plateros, el gremio de los sastres, el gremio de las corseteras, o sea, un montón de oficios, ¿no es cierto?, que se desarrollaron y que también permitieron la vida en las ciudades y que se localizaban en el medio urbano y que brindaban todos estos servicios. Entonces, yo creo que es muy importante para las y los artesanos urbanos el rescatar esos referentes. Además, piensen ustedes que a nivel de la historia,
justamente cuando son los artesanos los que tuvieron un influjo muy importante en todo lo que fue las bases del movimiento obrero, porque los artesanos se opusieron a la importación de objetos importados porque veían que se ponía en riesgo el ejercicio de su oficio. Después, en los referentes históricos hay otro elemento que es muy interesante, esto de los gremios, y que también tiene que ver con las formas de aprendizaje, porque había algo que estaba como estatuido, el reconocimiento al maestro, ¿ya? Y el maestro en su taller acogía, ¿no es cierto?, a los aprendices, entonces, y se pasaba por etapas, ya estaba el maestro, los oficiales y los aprendices. Y un aprendiz, para llegar a convertirse en maestro, también tenía que pasar sus pruebas en lo que eran los gremios, para ver, te fijas, si ya cumplía con los atributos del buen manejo del oficio. Porque si hay algo que caracteriza a la artesanía, es el nivel de querer hacer bien, el hacer bien las cosas, el explorar, el perfeccionar, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay elementos como muy interesantes y obviamente que con todos los procesos de industrialización, el sector del artesanado urbano se vio afectado, obvio, porque en el fondo se empiezan a producir bienes masivamente y por lo tanto las producciones de los artesanos urbanos cada vez van quedando circunscritas a sectores como más específicos. Pero yo creo que en las reflexiones actuales hay también como un retorno, porque ya hay mucha gente que quiere volver, ¿no es cierto?, a tener piezas y creaciones hechas a mano con materias primas naturales. Entonces yo creo que siempre hay como unas idas y vueltas. ¿Ah? Entonces yo diría que ese es un primer elemento. Otra cosa que nos pareció interesante en la investigación es que en el caso de los artesanos urbanos hay un reconocimiento gigante hacia el maestro y los maestros, porque acá los artesanos urbanos reconocen que en su trayectoria de formación como artesanos, muchos han tenido la posibilidad de tener acceso a estudios formales, universitarios y todo, pero yo creo que aquí hay un punto de consenso, un punto en común, en que todos los artesanos urbanos asumen que para su aprendizaje y para su trayectoria ha sido muy importante el contacto con otros artesanos y no solo de su rubro, porque también mirar y observar cómo se resuelven técnicamente otras creaciones con otras materialidades, también le aporta al artesano un aprendizaje. Entonces encontré que en un mundo actual de mucha competencia, aquí estamos frente a un gremio que otorga legitimidad a sus maestros y eso es algo que necesitamos rescatar culturalmente, ¿ya? El reconocer al otro, el reconocer los conocimientos, la sabiduría, el aporte, porque eso yo creo que es un elemento que lo podemos trasladar a distintos ámbitos de la sociedad. Y eso creo que es un aporte de los artesanos urbanos, de que siempre que hemos hablado con ellos, los escuchamos, siempre los artesanos en su relato tienen un reconocimiento a los maestros y a quienes aprendieron. Y de ahí yo quería resaltar otro aspecto que es muy importante, que tiene que ver con los espacios feriales para los artesanos, que algo planteaba la señora Alicia con esto de que siempre tenemos limitaciones de carácter presupuestaria, pero en el mismo estudio nosotros hacemos algunas propuestas que tienen que ver con esto de empezar a propiciar que se hagan ferias más permanentes en distintas comunas de Santiago, en un lugar que tenga la dignidad adecuada. Y piense la señora Alicia en su propio libro, ella rescata toda la importancia que tuvo la feria del Parque Forestal, que en el fondo aglutinaba a un conjunto de expresiones, porque también estaban escultores, pintores, artesanos, y en el fondo ese espacio, yo creo que al igual que en otros países, se ha logrado que las ferias tengan, ¿no es cierto?, una periodicidad que es algo más estable y permanente en el tiempo, donde los artesanos, por un lado,
tienen la posibilidad de compartir saberes entre ellos, interlocutar con el público de manera directa y también potenciar la comercialización, porque otro aspecto que sale muy claro es que cuando alguien opta, como dice Gabriela, por vocación, el querer ser artesano, tú quieres vivir de eso y para eso necesitas vender tus creaciones y tus producciones y es un tema muy, muy importante. Entonces yo diría que ahí hay como, salieron como muchos hilos interesantes que los podemos seguir conversando y yo creo que aquí, con esto de que siempre se han hecho clasificaciones, tipologías, distinciones entre artesanía tradicional, artesanía urbana, yo creo que con tenerlas claras lo importante es no a la segregación, te fijas todo lo contrario, en cómo se integra, porque también los artesanos urbanos también integran muchos conocimientos que vienen de tradiciones artesanales. ¿Ya? De técnicas, te fijas que son recreadas y reincorporadas a nuevas producciones. Entonces, yo creo que tenemos harto para conversar. Yo estoy muy contenta con esta posibilidad que se abrió en la fundación, porque este tema se había conversado muchas veces y siempre estaba con el límite de los recursos, porque también hay que pensar que en el caso del artesanado urbano tiene mucho más acceso a la comercialización que lo que tiene un artesano rural que a veces está en una comunidad rural alejada, con problemas de comunicación. Se fija, hay un montón de límites donde a veces en el marco de las políticas públicas es necesario priorizar para ver, ¿no es cierto?, cómo utilizar de mejor manera los recursos públicos. Y entonces yo diría eso como para partir y para que sigamos conversando. Muchas gracias, Angélica. Súper buen resumen y profundos análisis que realizaron. Quería integrar también entonces a la conversación a Beatriz, que tengo entendido también participó de esta investigación. Si nos pudieras comentar un poco Sí, tu experiencia. no, encantada, pero tengo la impresión que la señora Alicia quisiera decir algo, no sé, ¿me equivoco? No, No, no. estaba así. Ya. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, en esta investigación que estamos desarrollando todavía, hemos participado los 4 miembros del comité asesor de la Fundación Artesanías de Chile, y es una iniciativa que parte desde la Dirección de Artesanías de Chile, con el propósito, ya lo dijo Claudia, ya lo ha dicho Angélica, de abrir un espacio de comercialización también a esta área de producción artesanal. Pienso y creo que represento también el pensamiento y lo que hemos ido desarrollando. El interés fundamental nuestro, evidentemente que en lo inmediato es ayudar a la comercialización, pero pensamos que reconocer la artesanía urbana como un bien cultural del país es una tarea que debiéramos de trabajar todos. Este esfuerzo que está haciendo la Fundación Artesanías de Chile apunta justamente a eso. Nosotros reconocemos, el comité asesor reconoce abiertamente que el trabajo que están desarrollando muchos artesanos urbanos en el país tienen el valor de ser, como decía, un bien cultural. Y yo creo que esa tarea que se nos presenta por delante tendría necesariamente también que involucrar a las instituciones públicas del país, a las universidades, ser un conglomerado, porque esperar que este reconocimiento surja solamente de la actividad que pueda desarrollar la fundación, creo que es poco. De las conversaciones que tuvimos con los artesanos con los que participamos, salieron tantas cosas como señalaba Angélica, el valor
de la interacción que se genera en las ferias, que se transforman en esta relación intersocial, al final se termina transformando en una suerte de formación profesional. Cada uno, fuera de tener ese vínculo afectivo al final, tienen un vínculo de comunicación y de transmisión de conocimiento que es sorprendente. O sea, cuando Angélica señala el valor de la feria, la solicitud de ellos, de todos ellos, es que idealmente pudieran haber más ferias, porque se resuelven estas dos cosas, el compartimiento entre ellos y además, evidentemente, que la comercialización. Ahora, nos han sorprendido gratamente la posición de los artesanos urbanos, en el sentido de que su trabajo lo han definido y lo han, digamos, escogido, no solo por este amor al oficio, sino también por esta libertad de creación que ofrece la artesanía urbana y que de pronto la artesanía tradicional no libera tanto. Resulta muy bonito escuchar a cada uno de los creadores de esta disciplina, que ellos se sienten absolutamente libres y en esa libertad buscan y buscan permanentemente sellos de identidad, comunicación con el público, reconocer el acontecer nacional. Hay tantos estímulos que los alimentan, de tal forma que esta definición, que a juicio de algunos no debiera de existir, incluso hay algunos artesanos que hablan de, ¿por qué no hablar de oficio, sino de artesanía? Pero en el fondo, esta definición y esta discriminación de características o de clasificación los incomoda, no les agrada. Preferirían que se señalara una sola. Pero tal cual como ellos también lo señalan, hay diferencias, y sin lugar a duda que hay diferencias que se traducen a través de los objetos. O sea, los objetos que ellos producen son distintos, tienen otras características. Y bueno, nosotros continuamos con la investigación que estamos haciendo, la microinvestigación, que en realidad nos ha enriquecido mucho, porque pensamos que todas las respuestas y el diálogo que se generó fue tan positivo, en tan buenos términos, aprendimos tanto, que es como una primera etapa. Me atrevería a decir que es como una primera etapa de un trabajo que tiene que continuar. Es un trabajo que tiene que tener una dimensión mayor. Eso por ahora. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, a partir de las intervenciones que han realizado todas nuestras ponentes, participantes de hoy, muy destacadas por lo demás, se pueden sacar varias conclusiones. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Claudia Hurtado, representante de la Fundación, por haber aceptado, ¿no?, la solicitud de este ministerio para tomar, ¿no?, esta posta de tratar de volver a integrar la artesanía urbana a esa institución. Obviamente, los desafíos de la artesanía urbana no le competen solo al sector de los artesanos y de las artesanas de sus organizaciones, quienes tienen también un importante rol desde sus capacidades para generar fuerza, para generar asociatividad, para generar gremio, para generar todo lo que puede ser presión para justamente instar a que se institucionalice aún más el apoyo y el desarrollo del sector desde lo público. Y, o sea, solo decir que desde el ministerio, desde su creación, creo,
se han hecho distintas instancias para lograr incorporar a la artesanía urbana esfuerzos que, o sea, se pueden constituir como el sello de excelencia, que tiene principalmente un enfoque en la innovación, en lo creativo, la creación del Registro Nacional Chile Artesanía, que no es menor cuando uno trata de pensar como en la necesidad de una política pública, tiene que tener una línea base de saber de cuántas personas estás hablando, de poder caracterizar a un sector, etcétera. Entonces es súper importante tener un registro que nos dé esa información, y por eso mismo también este año en conjunto con la Fundación y con INDAP estamos instando a generar un registro unificado de artesanía, y estamos trabajando en esa integración de datos para lograr tener esa información oficial y trabajar con ello. Este año también, bueno, y producto de la pandemia, se han creado nuevas convocatorias que incluso no han hecho distinción, pero sí fomentan también la artesanía urbana, como fue el catálogo de artesanía en pandemia, que todavía no están los resultados, pero pronto estarán, y una serie de talleres de perfeccionamiento también para artesanos urbanos, este año orfebre, y esperamos también en los próximos años desarrollar otros oficios. Entonces, claro, no solo decir como que el desafío es nivel Estado, ¿no? Como también la segregación que existe de las instituciones públicas que trabajan con artesanía, la necesidad del trabajo intersectorial que estamos esforzándonos por desarrollar acá con Claudia, con INDAP, y la integración, por supuesto, súper importante de la academia, y en ese sentido las labores que realizan las investigaciones Beatriz, Angélica, etcétera, son fundamentales. No sé si alguien quiere comentar más, señora Alicia, Gabriela, Beatriz, Claudia, Angélica. Sí, yo. Bueno, en este caso, que a mí me toca vivir en la cotidianidad desde cerca, convivir, digamos, con el oficio y todo lo que conlleva, y todos sus efectos históricos del arte popular y la artesanía en este caso. Si bien con el tema, con esta crisis que estamos viviendo, pandémica, ¿cierto? También la percepción de los artesanos, ya sea de los urbanos, de los artesanos tradicionales, también ha sufrido modificaciones con el objeto de poder adaptarse a las circunstancias en relación a la pandemia y al oficio también. Entonces, eso me parece también que es súper destacable en un proceso tan complejo como el que hemos vivido, y que han podido de alguna manera sobrellevar, digamos, y aún así sobrellevar esta crisis, y aún así poder adaptarse a estas circunstancias y seguir perfeccionándose, ya sea en el oficio o adoptar alguna forma más de aprendizaje para poder darle mayor circulación y difusión a la obra que hace. Pero nunca han pensado en dejar el oficio, todo lo contrario. Y eso hay que destacarlo, porque es una fortaleza increíble y que tiene mucho que ver con lo que decía Beatriz, que es la libertad creativa lo que genera ese impulso para poder seguir avanzando, digamos, en todas las políticas públicas, y el reconocimiento y la valoración de la artesanía, el arte popular y del patrimonio nacional. Entonces, en esa perspectiva, nosotros como organización, y también junto con otras organizaciones más que a lo largo del país, estamos haciendo un trabajo
en comunión y mancomunado en relación a estos procesos históricos en donde nosotros nos unimos cuando hay procesos y periodos de crisis, como esta que es la pandemia, y como esta nueva oportunidad que estamos viviendo como país con la elaboración o con la creación de esta nueva constitución, y cómo el arte popular también debiera ser reconocido, digamos, en este nuevo proceso que nosotros estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, nosotros como colegio hemos estado trabajando, digamos, este año completo directamente con la bancada cultural y con los constitucionalistas, estudiando, digamos, las distintas constituciones de Latinoamérica y Europa para poder llevar de mejor manera nuestra propuesta para que se pueda relevar el arte popular y el patrimonio y cuidar y salvaguardar los ecosistemas donde se sacan las materias primas de los artesanos tradicionales. Entonces, eso era un poco yo también lo que quería destacar en esta pandemia que es lo más actual que hemos estado viviendo. Señora Alicia. Pero mire, lo que quisiera agregar es que como un grupo económico no tenemos un mayor reconocimiento, no se nos aceptan, no somos ni pymes, ni mini pymes, ni emprendedores, porque esta calificación nos desactiva de la identidad cultural que tenemos los artesanos. No aceptamos tampoco esta característica que nos han querido poner. Necesitamos una ley de artesanía. Los artesanos están sobrepasando los 60 años de edad. Muchos no tienen ni siquiera una pensión solidaria y damos una imagen de país. Somos un gremio que está trabajando siempre con la cultura, por la cultura, dando imagen de país. Eso tiene que ser valorado, no podemos seguir siendo invisibilizados. Eso. Gracias por permitirme expresarme. Muchas gracias a usted, señora Alicia. ¿Angélica? Sí. Bueno, yo creo, señora Alicia, usted debe recordar en cuántas instancias hemos estado discutiendo ahí colectivamente y tratando de contribuir, ¿no es cierto?, a que salga esta ley del artesanado. Entonces, yo creo que estos procesos siguen, entonces yo creo que hay que lograr varias cosas. Una es el reconocimiento, digamos, el que se haga una ley del artesanado para que se reconozca como tal con esa identidad. Y por otro lado, yo creo que también hay que incorporar a los artesanos dentro de lo que sería la lista de los premios nacionales. ¿Te fijas? Así como hay Premio Nacional de Arte, Premio Nacional de Literatura, de Ciencias Sociales, yo creo que tendríamos que unirnos también para decir que en el caso de la artesanía se requiere que exista un premio que tenga una remuneración, porque no solo basta con los reconocimientos simbólicos, ¿ya? Y lo otro, yo creo que hay algunos mecanismos también de cómo resolver en el caso de los artesanos, porque se han hecho otras políticas públicas donde teóricamente están resguardados, por lo menos en lo que concierne a las pensiones. La pensión básica solidaria está resguardada para todas las personas, sean hombres o mujeres de 65 años en adelante que estén en una situación, se fija, de no contar con ingresos. Entonces yo creo que esas cosas hay que de repente informarlas, tramitarlas, porque eso existe y se podría acceder por eso a lo mínimo. Pero yo creo que para otorgarle un lugar tendría que estar dentro de los premios nacionales también, ¿ya? Y lo otro es porque también en el caso de los artesanos son maestros y tienen una tremenda capacidad pedagógica de enseñanza.
Entonces yo creo que ahí hay una vertiente que ya la vienen desarrollando los artesanos hace mucho tiempo, de ser maestros, y ser maestros en las escuelas, en hacer talleres, en espacios culturales, en distintos lugares, y ahí hay una tremenda capacidad, y yo le digo, y en el caso de las artesanas o artesanos que tienen sus talleres, la visita a sus talleres ya es una experiencia increíble, ¿ya? Y lo otro es que yo creo que también para el tema de la comercialización hay que aprovechar estas plataformas más modernas de Internet para ver cómo, cuando los fondos de compra son reducidos, ver cómo por lo menos a nivel de las plataformas se pueden subir para que la gente acceda de manera directa. También ahí hay unas alternativas que con estos medios más modernos se pueden hacer. Gracias, Angélica. Claudia. Solo decir que como fundación nosotros estamos dispuestos a apoyar, a conversar, porque yo efectivamente creo que espacios feriales y permanentes son tremendamente necesarios, pero lo importante es hacerlos bien, realmente honrar a los artesanos urbanos, honrar a los artesanos tradicionales, que sean lugares de que muestren la dignidad y todo el oficio y maestría e identidad que ellos se representan. Yo estoy totalmente dispuesta a hacerlo como fundación, pero con otros. Yo creo que acá tenemos que trabajar juntos, pero buscando concretar las cosas, porque yo creo que uno de los problemas que yo lo veo con la ley, que es algo que se tramita, vuelve y vuelve, traté de hacerlo por mi parte, a ayudar en alguna forma, pero antes que hay que ponerse bien de acuerdo y partir por cosas sencillas, porque de repente yo siento que se enreda demasiado y termina no pasando, ¿no? Entonces, sí, me encantaría poder abrir las puertas de la fundación para tener una conversación constructiva en que podamos ver, por ejemplo, espacios feriales en Santiago que sean realmente de calidad y que tengan una identidad propia y que realmente represente lo que son los artesanos de Chile y las artesanas. Muchas gracias, Claudia. Beatriz, ¿tú también quieres comentar? Sí, quería agregar una frase que surgió dentro de los conversatorios que tuvimos para el trabajo de investigación y que a muchos de los participantes les hizo mucho sentido. Una de las artesanas habló y dijo que consideraba que era necesario educar en el más amplio sentido de la palabra para valorar la artesanía. Incluso proponía, no sé si Gabriela se acuerda, proponía programas de la educación formal, definitivamente con el Ministerio de Educación, y cuando yo hablaba de las instituciones públicas del país, me refería a todas aquellas instituciones en las que se podría involucrar para poner en valor y para posicionar la artesanía como un bien cultural, la artesanía urbana como un bien cultural. Proponía, como digo, insertar a lo mejor dentro de la educación formal de los niños y de los adolescentes, este quehacer tan valioso, que no solo apunta a instalar diálogos identitarios, sino también apunta a desarrollar potenciales creativos, la imaginación, tantos valores para las personas que se están educando. Quería traer a la mesa, a este escenario, ese comentario que tuvo bastante eco en el grupo. Muchas gracias, Beatriz, por compartir. También, como para ir cerrando, quisiera comentar que, bueno, gracias por ese input. Nosotros igual estamos conscientes y tenemos un trabajo muy cercano con el sector, obviamente, y nos informan todos estos desafíos que ustedes nombran, que obviamente nosotros, como área de artesanía, tratamos de impulsar desde nuestro lugar.
pero también en la necesidad de la articulación, como dice Beatriz. En ese sentido, ya para el próximo año, o sea, este año desarrollamos en el ámbito pedagógico unos talleres donde maestros artesanos transmitieron conocimiento de artesanía indígena a niños, niñas y jóvenes, como un piloto. Y también para el próximo año pensamos en las articulaciones, porque dentro del ministerio también hay distintos, bueno, ustedes saben, hay distintos departamentos, etcétera. Entonces nosotros nos relacionamos primero con el departamento de educación artística, y el departamento de educación artística es el contraparte con el Mineduc al mismo tiempo, para explorar estas formas de colaboración, para integrar capacidades pedagógicas en artesano, y vamos a revisar qué es lo que se puede hacer para la planificación del próximo año, que es justamente lo que estamos viendo en este mes, o sea, en esta semana y la otra. Así que súper en el contexto de los comentarios que hemos escuchado hoy día, las preocupaciones, los desafíos que no son pocos, y también para cerrar, es importante para nosotros como ministerio siempre destacar, al igual que Gabriela, la fortaleza y la resiliencia de los artesanos en general, tradicionales, urbanos o sin diferencia. y, eh, y sobre todo en este contexto que ha sido particularmente difícil para el sector, y por eso mismo nosotros estamos aquí hoy día, o sea, en este espacio de conversación, en el marco de una Feria Nacional de Artesanía, que lo que nosotros buscamos con esto es no solo vender prácticamente, sino relevar y poner en valor la asociatividad, la capacidad de los artesanos y artesanas de continuar haciendo sus oficios, de continuar con estas disciplinas, a pesar de toda la adversidad que creo que nadie puede decir, o sea, es bien particular decir que uno vivió una pandemia, o sea, no es tan común. Así que, o sea, ahora se ve como porque estamos dentro de ella, pero supongo que en el futuro va a ser como muy raro, ¿no? Como haber sobrevivido a una pandemia siendo artesano o artesana es como ya muy importante. Así que cerrar, nosotros toda la disposición, como siempre, para seguir trabajando en conjunto con la Fundación, en conjunto con el sector, con los artesanos y artesanas, con Gabriela, la señora Alicia y todos los que nos estén mirando. Y así que para otras instancias de comercialización, más allá, que sabemos que los desafíos son en múltiples ámbitos, o sea, de leyes, de políticas públicas, de premios nacionales y todo lo que se pueda instar. Gabriela, ¿levantaste la mano o estabas diciendo Sí. Adiós? Y yo, justamente antes de despedirme, en este liderazgo que me tocó poder sobrellevar, y también son mucho aprendizaje que estoy adquiriendo, mencionar de que nosotros estamos asiduos para trabajar en relaciones colaborativas, en el plano de la educación artística. Nosotros justamente con la ley desarrollamos, digamos, los diferentes tipos de educaciones que existen en Chile, la educación científico-humanista, la educación artística propiamente tal, la educación técnico-profesional, planes y programas formales para las distintas unidades de los planes y programas de cada curso. Entonces, donde la artesanía pudiera introducirse en distintas asignaturas. Entonces, bueno, nosotros, vuelvo a reiterar, de que ese conocimiento está, ese conocimiento existe, lo tenemos nosotros, y que estamos súper asiduos para poder establecer relaciones colaborativas, así como también recuperar la Feria del Parque Forestal, que es una de las ideas que tenemos en carpeta, y seguir avanzando, digamos, a nuevos mercados, ver la artesanía como una obra de arte. Y para eso estamos recién ingresados al Comité Asesor de Museos de Chile. Así que estamos súper contentos con eso, para que la artesanía también, la artesanía viva, esté en otros tipos de escenarios, y donde, como decía Claudio Hurtado, la maestría de estos artesanos, ya sean urbanos o tradicionales, puedan mostrar, digamos, a nivel nacional y al mundo las capacidades artísticas dentro de la libertad que tienen para poder crear. Entonces,
cuenten con nosotros para el trabajo. Eso, Andrea. Muchas gracias. Gracias por la Muchas gracias, invitación. Gabriela. Y felicitaciones por lo del comité. Parece de repente estas conversaciones como muy abstractas, pero en realidad en la práctica son pequeños pasos que van generando cambios que luego se ve el impacto. ¿Alguien más quiere comentar o ya vamos cerrando? Le agradezco a todas la presencia hoy en día. Insto a los que nos estén viendo en este momento, por favor, a recorrer la feria. Está muy, muy buena, de alta calidad, muchos territorios, muchos oficios. Así que esperemos que les vaya a todos y todas muy bien. Muchas gracias por colaborar con este espacio. De nada. Bien. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Ya. Bien. Saludos a todos. Saludos, Un maestra abrazo Alicia. cariñoso para todas. Señora Alicia, chao. Ay, está hablando, no se le escucha. Está sin sonido, señora Alicia.